vez más, aleluya, su programa, su canal Fortificando Vidas. Estamos en el espacio Propósito Eterno, Pastor Roberto Ramírez, siervo del Señor, por su misericordia. Para nosotros es un privilegio en este momento estar delante de ustedes. También tenemos un invitado muy especial, que es mi hermano el Pastor Manolo, que no estará como invitado en esta tarde. Será una tarde de bendición. Tendremos un estudio, debate sobre el tema de lo que es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Y sé que será de muy buena edificación para todos ustedes. Un tema muy poderoso y un tema que trae unos beneficios que tienen que ver con la identidad del creyente y se conecta con la salvación, se conectan con una vida próspera. Y es un tema que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con la conducta y el carácter de Cristo. Yo sé que será de mucha bendición. Nos vamos a dar cuenta de por qué hay gente creyente que no recibe muchas veces la bendición de Dios, porque hay personas que aún siendo fiel seguidor de Cristo, todavía no genera un cambio de conducta en su personalidad, por lo cual hay gente que no creen por el testimonio de que todavía no han sido transformados. Y queremos hablar sobre ese tema en esta tarde. Para nosotros es un privilegio. Amén. Así que con todos ustedes, mi hermano Pastor Manolo. Gracias, Pastor Roberto, por haberme invitado a su espacio. Yo sé que hoy voy a salir muy edificado, al igual que los que nos escuchan. Y verdaderamente este es un tema que nos llama mucho la atención, porque la gente cuestiona mucho si el creyente está viviendo en la carne o en el espíritu. Yo sé que nos vamos a edificar grandemente, así que, como dicen por ahí, manos a la obra. Me gustaría verdaderamente saber Aleluya. Y poder discernir entre lo que es vivir en el espíritu y vivir en la carne. Gloria a Dios. Bueno, es un tema profundo. Cada vez que vamos a hablar de un tema en específico, de estudio, cualquier tipo de tema, debemos de ir a la raíz etimológica del asunto. Eso es la primera mención. La ley de la primera mención, teológicamente, usted debe buscar la primera vez que se dijo. En el primer momento que apareció, es el contexto del libro. Y cuando nosotros hablamos de este tema, usted se da cuenta que cuando usted va al libro de Génesis, usted sabe que Dios creó el hombre, conocen la historia. Dios pone al hombre allí. Ese hombre es un cuerpo que, según los estudios profundos, exegéticos, era un cuerpo luminoso, un cuerpo totalmente incorruptible, santo. Este hombre tenía ciertas facultades, se movía en dimensiones multidimensionales, vivía una bidimensionalidad. En ese cuerpo, en ese nivel de santidad, recuerde que el hombre es la máxima expresión de la creación de Dios. Dice que es la corona de la creación de Dios. El nivel más alto de la creación es el hombre. Dios creó ángeles, serafines, querubines, tronos, principados, y creó muchas cosas según lo que tenemos como Biblia. El hombre fue el único ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso le da esa categoría de ser el ser más elevado. Ahora, la historia habla específicamente que Dios le da al hombre la capacidad de elegir entre el bien y el mal. O sea, Dios no creó un robot. Dios, en su poder y en su amor, creó un ser con este poder. Ahí está el poder del hombre, la capacidad de decidir. Y es algo que no se da inmediatamente en ese momento, sino que viene de la preexistencia. Recuerda que cuando tú lees el libro de Efesios, habla de que de antes de la fundación del mundo, y sabemos de la creación de los ángeles. Génesis 1 habla de esa creación. Y Dios crea a los ángeles y le da el don de la personalidad. El don de la personalidad tiene que ver con la conciencia, la voluntad y la razón. Así también crea el hombre. Por eso también se habla de un pecado llamado pecado cósmico. El primer pecado que registra la Biblia, pecado cósmico. Luego vemos cómo el mal también intenta hacer caer el hombre que Dios creó a imagen y semejanza de él. Se introduce y
Cómo también Dios le da el don de la personalidad al hombre, algo muy, muy importante, de lo cual hace al hombre copartícipe y socio de él en la creación. Dios le da al hombre, crea todas las cosas, le da la capacidad de subyugar, le da la autoridad, y por cuanto tiene el don del habla, también le da la autoridad para poder poner los nombres a las cosas. Y ahí vemos al hombre como socio de Dios en la creación. Y ahí empieza la historia donde nace este principio en el huerto del Edén. Aleluya. Hombre de Dios, una pregunta. Ya que escucho que usted habla de que el hombre que Dios hace al hombre a imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que lo faculta para poder vivir una vida en el espíritu. Ya que vamos a hablar de una vida en el espíritu y una vida en la carne. Hábleme un poquito de eso, hombre de Dios, porque ya usted despertó la curiosidad en mí, algo que yo no había en algún momento meditado sobre hecho a imagen y semejanza de Dios. Sí, lo que pasa es que así la Biblia lo dice. Fue el hombre creado a imagen, conforme a su imagen, conforme a su semejanza. La palabra semejanza, que es muy poderoso lo que voy a decir, pero realmente quiere decir igual a Dios. Un semejante es uno igual. Me imagino que en algunas cualidades, en algunos principios, vemos al hombre que Dios le da poder, vemos al hombre que Dios le da ciertas facultades superiores, poderosas, y creemos que ahí pues lo hace igual a un Dios o a Dios. Pero también tenemos algo poderoso que habla de la imagen. La imagen es lo que tú proyectas. Imagen es eso, lo que proyecta. Por eso tú ves que Jesús es la imagen del Dios invisible, proyectando a Dios en el hacer. Entonces vemos que el hombre era igual a Dios, tenía autoridad según se cree, tenía autoridad sobre los vientos, no se ahogaba. Este hombre, bueno, hay tantas historias, dicen los persas que el hombre podía aún hasta transportarse en ese cuerpo. Y muchas cosas. Ahora, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre era perfecto. Génesis 1:31 dice que todo lo que Dios creó fue perfecto y el hombre estaba en la dimensión que Dios soñó, en la intención original de Dios. Todo estaba bien hasta que el hombre, por la facultad que tiene, ¿verdad?, el poder de decidir entre el bien y el mal, la cual le da libre albedrío al hombre para tomar decisiones, donde viene lo que le llaman la responsabilidad y luego se activa lo que son las leyes de Dios, como la ley de la consecuencia. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Una acción trae una reacción. Eso pasó. La Biblia enseña de que Dios le dice al hombre, ese árbol que está allí, no lo mire, no lo toque. Dice que la historia dice que la mujer, la cual Dios creó para el hombre, dice que fue engañada por el Nahash, la serpiente. Luego que es engañada la mujer y come del fruto, entonces la mujer va y le da al hombre, el hombre toma el fruto y ahí viene lo que le llaman la caída del hombre por una irresponsabilidad que se dio en el huerto del Edén. El hombre se esconde detrás de unos árboles y ahí por primera vez viene la voz de Dios al huerto diciendo, ¿dónde estás, Adán? Dando a entender que hubo una desconexión de Dios. El hombre estaba conectado a él totalmente. Y la palabra muerte se activa como una palabra de desconexión de Dios. Así que todo lo que está en Adán está desconectado de Dios. Y él dice por primera vez, aparece la palabra miedo. Dice, tuve miedo y me escondí. ¿Qué pasó? No, que comiste del árbol que te dije, sí, la mujer me dio y yo comí. Ya sabemos el dilema. Y ahí por primera vez, en esa contaminación que entró en el hombre por causa de la consecuencia del pecado, aparece un ser llamado el Nahash, para la palabra hebreo, que es lo que nosotros conocemos como la carne. Ahí se da lo que le llaman la caída del hombre y se activa lo que es la tendencia pecaminosa al mal en el hombre. Se le llama el pecado adámico. Aleluya. O sea, hombre de Dios, que cuando una persona conoce el pecado y habita en el pecado, está viviendo en la carne. Esa es la vida en la carne, la que cuando tú sales de lo que es las directrices de Dios, cuando ya tú comienzas a hacer cosas que están fuera del alcance de Dios, ¿esa es la vida en la carne o muy buena pregunta? Básicamente, ¿qué define vivir en la carne?
La palabra vivir en la carne, vivir en el espíritu, es una palabra que entra en el lenguaje cristiano, en el lenguaje evangélico, en el lenguaje de la gente que siguen a Cristo. Una persona que es una persona que no tiene conocimiento de Dios, que no ha nacido de nuevo, que no tiene estos conocimientos, no está viviendo directamente en la carne, sino que está viviendo en su naturaleza. La persona simplemente está obedeciendo a los deseos carnales que batallan con su alma y está viviendo totalmente en la carne. O sea, una persona que no ha nacido de nuevo, que no conoce a Dios, que no conoce de estos principios, o sea, no tiene la posibilidad de vivir en el espíritu. O sea que esa persona, estando en Adán, en una naturaleza caída, naturalmente está viviendo en la carne constantemente. ¿Por qué? Porque no tiene opción. Una persona que está en el mundo, que no tiene a Dios, que no tiene conocimiento de Dios, entonces no tiene facilidad, ni facultad, ni posibilidad para poder vivir en el espíritu. O sea que está viviendo en su naturaleza caída. Le llaman la naturaleza pecaminosa adámica, está en Adán. Por eso Corintios capítulo 15 dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. O sea, la palabra en es una posición. Todo el que está en Adán está muerto. De hecho, hay creyentes que están en Adán. Hay personas que, según la Biblia, salieron de nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros, y salieron para que se compruebe que no son de nosotros. Dice Pedro, capítulo 2, versos 20 y 22, dice que a esto le prometen libertad, pero que son esclavos de corrupción, y dice que a ellos le va a acontecer el verdadero proverbio. Dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo o en el cieno, dando a entender que ellos no fueron regenerados. Dice claramente, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, hablando de una teología posicional que es en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí que todas son nuevas, o todas están siendo hechas nuevas, hablando del concepto transformativo. Pero la palabra habla claro de que de modo según está en Cristo, nueva criatura, nueva creación, es como un niño nuevo que nace. La palabra que aparece allí es neo o la palabra kinos. Puede ser algo nuevo como restauración, como la persona que entra en la religión, pues se ven bonitos, hablan el lenguaje, pero eso no quiere decir que nacieron de nuevo. Los que nacieron de nuevo son los que están en el neo, pero en el kinos, que son una nueva creación porque fueron regenerados. O sea, no todo el mundo puede decir estoy en Cristo, aunque esté en la religión. Para estar en Cristo hay que haber sido regenerado. Y para ser regenerado, Tito 3:5, la persona debe de haber recibido el don del arrepentimiento, que es donde está la teshuvá o la metanoia, que es nacer de nuevo. Para poder ser una nueva criatura hay que morir primero. Ok. Poderoso, hombre de Dios. Hombre de Dios, hay algo que me llamó la atención dentro de lo que usted acaba de mencionar. Y es que Adán, entendí, ¿verdad? Después de haber vivido en el Espíritu, después de él hablar directamente con Dios, entonces pierde esa conexión con Dios. O sea que Adán, antes de vivir en la carne, vivía en el Espíritu. Hay algo aquí. El tema que tenemos sobre Adán y vivir en la carne y vivir en el espíritu. Mira lo que pasa. Adán vivía en un cuerpo puro, en un cuerpo incorruptible. Cuando hacemos los estudios profundos, algunos exegetas bíblicos, rabinos y gente que sabe, cuando ve el teorema o el tema de Génesis, lo toman a manera filosófica, lo toman a manera un metamensaje, lo toman a manera de ilustración. Y ellos afirman que lo que hubo allí fue una contaminación por vía de una relación sexual. Y ellos dicen que ese ser llamado el Nahas, dicen que tuvo una relación con Eva, luego Eva fue contaminada por ese ser, y que luego ella tuvo una relación con Adán, y por lo tanto Adán también fue contaminado, y entró en él la contaminación de lo que le llaman el Nahash. La palabra Nahash es el serpiente. La palabra Nahash, serpiente, como masculino en hebreo. Eso es lo que se dice, que hubo una contaminación. Por eso cuando le hablan a Jesús sobre el tema del divorcio,
Jesús dice, bueno, solamente por causa de fornicación. ¿Por qué? Porque como son saduquín y viven una vida de santificación, ellos entienden que si una mujer cayó, para la cultura hebrea lo decía así, y venía luego y se acostaba con el hombre, ahora iba a haber una contaminación porque ya no serían 2 ni 1, sino 3. Y supuestamente se iban a pasar traumas, en la sexualidad se pasan traumas. Cuando una persona se acuesta con cualquier persona se le pasan traumas, situaciones, enfermedades, espíritu. De hecho, la contaminación y pasos de espíritu se hacen en el ocultismo y en el satanismo a través de relación sexual, se pasan energía. Entonces se cree que lo que entró en el hombre en ese momento, esa contaminación, es lo que le llaman la carne en el hombre, la contaminación que tiene el hombre. De hecho, el hombre no muere por el pecado de Adán. El hombre muere por su propio pecado. Porque la contaminación que está en el hombre, la raíz de la iniquidad que está en el hombre, es la que lleva al hombre a cometer el pecado. Eso es lo que le llaman la carne. La contaminación. Es como si fuera un veneno que le dejó la serpiente. Entonces Cristo representa un antídoto que viene desde el cielo, y cuando la persona se come el pan que descendió del cielo, ahí tiene el antídoto y vuelve otra vez a su estado original. Aleluya. Poderoso, poderoso, hombre de Dios. Mira, hombre de Dios, hay algo que a veces en las iglesias se debate mucho y que incluso se ha convertido en tema de conflictos, y es que la gente no sabe de dónde a dónde está viviendo en la carne y de dónde a dónde está viviendo en el espíritu. O sea, la gente no sabe dónde están esos límites. Y eso de hecho es un conflicto, porque a veces hay gente que argumentan que están viviendo en el espíritu, pero la intención con la que están haciendo la cosa o lo que en ese momento están haciendo no es fruto del espíritu. ¿Cómo nosotros como creyentes podemos saber cuándo estamos pasando la frontera, cuándo estamos dejando de vivir en el espíritu y estamos haciendo cosas que son fruto de la carne? Bueno, la palabra, la carne tiene obras, el espíritu tiene fruto. Ahora bien, cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 11, 24, sea Mateo, lo dice claro, él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu. Para una persona vivir en el espíritu, que quiero hacer énfasis en esto, esa persona debe de haber nacido de nuevo. Uno de los problemas de las religiones es que la religión atrae muchas personas, todo los tipos de religión atrae muchas personas y eso es bueno. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente el tema de la salvación, soterología, es un tema que se da cuando la persona se arrepiente de su pecado. O sea, ¿cómo una persona se arrepiente de su pecado? La palabra arrepentimiento es un concepto que se le predicó a los judíos y se le predicó a los fariseos y se le predicó al pueblo que estaba descarrilado para que se vuelva al conocimiento de la verdad. Ahora, el tema que se le predica a los gentiles, cual predicó Pablo, es conocer a Cristo. Cuando a una persona se le revela a Cristo en su vida, la persona en ese momento, en esa experiencia que tiene o a través de la predicación de la palabra, la persona nace de nuevo. Y en ese momento, o sea, por medio de la gracia de Dios, pero por medio de la fe. Por eso dice Romanos capítulo 10, verso 8, dice claro que y cómo se salvarán si no hay quien le predique. Y porque la fe es por el oír, y el oír es la palabra de Dios. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo se van a salvar si no hay quien le predique? Es la importancia de predicar la palabra de Dios, predicar a Cristo. Cuando la gente se revela a Cristo y conoce ese Cristo, entonces esta persona es una nueva criatura en Dios. Ahí esa persona nace de nuevo porque fue regenerado por el poder regenerativo del poder de Dios. La persona entra a la iglesia, pero ¿qué pasa? Que esta persona ahora tiene la facultad de poder vivir en el Espíritu. Antes no. Y ahora esta persona no quiere decir que porque nació de nuevo ya es una persona perfecta, completamente en conducta, sino que el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo en nosotros, se va desarrollando mediante un proceso gradual, transformativo, que se va dando a través de la revelación progresiva de la gracia.
a través de la predicación de la palabra, a través de los tratos de Dios, en la escuela del Espíritu, a través de ese vivir, de ese hacer, de esa vida rendida al Espíritu Santo. Esa persona va obteniendo un nuevo lenguaje, un nuevo cambio de percepción. Esa persona se va elevando a nuevos niveles de conciencia, nuevos niveles de integridad, se va convirtiendo y se va transformando a la imagen de Él, así como por el Espíritu de Cristo. Dice que aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahí está el carácter de Dios en Cristo, y es el carácter de Cristo en nosotros, que es la vida del Espíritu. Solamente los que nacen de nuevo pueden vivir una vida en el Espíritu. Después, de manera religiosa, tú lo puedes intentar como tú quieras. No puede, porque todavía no tiene esa facultad. Tiene que nacer de nuevo primero. Wow, poderoso. Hay algo, hombre de Dios, que a veces veo que algunos cristianos lo utilizan como bandera, y es el hecho de que entienden que para tú vivir en el Espíritu, que para tú ser un verdadero creyente, tú tienes que vivir en pobreza. Y le hago la pregunta porque pienso, ¿verdad?, que hay un trauma con eso, de que la gente cree que ser humilde es ser pobre, es no tener nada, y que exhibir a Cristo es vivir en la pobreza. Pero hemos escuchado que la vida de reino realmente no es eso. Entonces, ¿puede una persona vivir en el Espíritu y ser próspero? ¿Es posible que la gente exhiba a Cristo sin tener que vivir en la pobreza? Lógicamente es un tema que la pregunta muy poderosa, pero fue un tema que realmente no es lo que se enseñó en la Biblia, nunca. No es el mensaje bíblico, nunca lo fue. De hecho, uno de los temas que Jesús más predicó cuando tuve la Biblia fue de dinero. Jesús habló mucho sobre el tema del dinero. Jesús no era pobre tampoco. Hay un texto en Corintios que dice que él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros por su pobreza seamos enriquecidos. Realmente esa pobreza que la Biblia registra ahí no está hablando de pobreza material. Aleluya. Está hablando de que dejó su trono en gloria y vino, y mira el proceso que vivió, ese proceso, ese sufrimiento, de tantas cosas. Eso es lo que dice el texto, para que nosotros seamos enriquecidos por lo que él hizo. Está hablando del sacrificio. Pero realmente, si tú notas, el problema siempre ha sido el tema de la religión. La iglesia desde su principio vino y tramutó algunas cosas. Por ejemplo, habló de los pobres de espíritu. Ellos cambiaron el texto, pensaban que era que la gente tenía que vivir una vida en miseria. En el siglo XIX aparecieron los albigenses, que era un grupo de personas que había un hombre muy rico que fue un sacerdote católico, y le dijo que él estaba en el nihilismo, había perdido el interés de la vida. Él entendía que la vida no tenía sentido, y habló con un padre que él hacía para encontrarle sentido a su vida. Bueno, y el sacerdote le dijo que dé el dinero a la iglesia y lo que quede que se lo dé a los pobres, y que se vaya a vivir una vida humilde, de piedad. Y él tomó eso, lo dio a la iglesia, lo dio a los pobres, agarró y se puso unos sacos viejos y empezó a caminar por ahí, y apareció un grupo de personas que lo siguieron, se dio muy famoso. Pero ellos entraron en un concepto llamado ascetismo, que es lo que utilizaban los gnósticos en el primer siglo, unos 400 años antes de Cristo, y también es una doctrina que tienen los hindúes. Ellos dejan todo lo que tienen y se van a vivir una vida totalmente de miseria, y ahí vemos la historia del rico y Lázaro, que se creía que el que tenía muchos bienes en la tierra y era muy rico aquí, pues cuando muriera iba a ser pobre allá, y iba a tener una dimensión de pobreza y de miseria, y que se creía que si tú eras muy pobre y muy miserable aquí, pues entonces cuando muriera iba a estar entonces un lugar rico. Todo eso son ideologías paganas. Ese nunca fue el mensaje. Okay. El problema siempre ha sido la religión. Bueno, realmente era una interrogante que tenía, porque he leído en la Biblia que habían personas que seguían a Jesús por los panes y los peces. O sea que si Jesús suplía panes y peces, pobre no era, ¿verdad? O sea que
quizá la religión ha tergiversado un poco el tema de la humildad, queriendo disfrazar la pobreza con humildad. O sea que pudiéramos decir que Jesús no era pobre. Jesús nunca fue pobre. Jesús viene de un padre que es descendiente de David, que es José, descendiente de la casa de David. Por eso le decían Jesús, hijo de David. Y tenemos a María, que es de la casa de Aarón. La gente más rica de Israel eran los sacerdotes. Y también los reyes. Entonces Jesús es un rey sacerdote. Jesús pobre no era. Aparte de que cuando Jesús nace, según el texto, Mateo 2, dicen que unos magos del oriente llegaron y le trajeron oro, mirra, un número de cosas. Pero ya hemos entendido en los estudios proféticos, en los estudios cultural, que esos tipos que llegaron allí no eran unos magos, sino que eran unos sabios del oriente, que en el tiempo de Daniel acumuló riquezas, era un eunuco, no se casó, e invirtió su dinero en un observatorio astronómico, observando las estrellas, de la cual ellos decodificaban el mensaje de la existencia, y ahí veían muchas cosas. Por eso Daniel logró ver la estrella en la cual se movería el Mesías en el momento que naciera, y dice que invirtió su dinero para eso, y mucha fortuna la dejó para cuando naciera el Mesías. Cientos de años antes de nacer el Mesías tenían regalos guardados, según dicen los antiguos, de parte de Daniel, y ese dinero que le llevaron, y ese oro y todas esas cosas, se lo entregaron a ellos para financiar los estudios rabínicos de Jesús. Aparte de que el padre era un arquitecto, eso que dicen carpintero, un tipo que hacía casas de campaña en aquel tiempo, como Pablo, perito arquitecto, también hacían decoraciones, muebles para los reyes. Y Jesús nunca fue un tipo pobre. De hecho, los estudios rabínicos, un rabino nunca fue pobre. Aleluya. Poderoso, poderoso, hombre de Dios. Hombre de Dios, volviendo un poquito atrás, ¿cómo un mortal de este tiempo presente vive en el espíritu? ¿Cómo una persona de este siglo, de esta generación, de este tiempo presente, exhibe que está viviendo en el espíritu? Bueno, lo primero es, que hay una pregunta que quería responder antes de entrar en esta, es que hay personas que, usted me preguntó sobre el tema de la humildad. La humildad y el tener poco dinero y la miseria, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. La gente dice, no, una persona, yo soy muy humilde. No, la humildad no es eso. El tema de que usted es una persona que tenga ciertas carencias en su vida. Hay muchos factores por los cuales hay carencia. Puede haber carencia porque hay algunas maldiciones generacionales y astrales que son muy difíciles. También hay herencias que son muy difíciles. Hay que pelear mucho con la herencia generacional de maldición. Un cristiano tiene que orar, los pastores orar, y tiene que identificar el mal para cambiar esos decretos. Lo otro es que puede ser por la mente de la persona. La mente. También puede ser porque la persona no tenga su corazón puesta en la riqueza. Porque lo que tú amas es lo que tú consigues. Si tú no lo amas, pues posiblemente no lo consigas nunca. No lo quieras tener. Otro tema es si tú no estudias, no te capacitas, no haces una carrera, no tienes un impulso de ser un empresario. Entonces, ¿de qué manera tú vas a tener algo en la vida? Es más fácil yo hacerme el loco y entrar en un ascetismo y una ideología decadente y vivir una vida de miseria porque yo quiero, porque yo simplemente lo he determinado, o porque soy cobarde y tengo miedo a arriesgarme en la vida para conseguir algo, o porque de repente soy vago y no me gusta trabajar y me gusta hacerlo a tiempo completo como el evangelio tradicional. No, que yo me voy a tiempo completo, tú no das un golpe, no trabajas, no pasa nada, piensan que Dios le va a mandar el dinero del cielo o que le va a caer un boletín. Dios no trabaja de esa manera. Dios lo puede hacer, pues Dios hace como Él quiere, pero Dios no trabaja así. Dios honra lo que le honra. Amén. Dios honra lo que me honra, dice el Señor. Y de Él son la plata y de Él el oro. Aquí, claro, Dios bendice a la gente que le sirve a Dios constantemente, a su tiempo. Dios le suple lo que necesita. Recuerda que cuando los israelitas iban a la tierra de Canaán, se les prometió una tierra que fluye leche y miel. Amén. La leche es lo que el niño necesita, pero la miel es lo que los adultos quieren. La leche representa la doctrina que se le da en el momento,
y la revelación, la miel representa la revelación, que ya es para cuando la persona tiene madurez. Entonces, ¿qué pasa? Muy buena pregunta. El tema de ser creyente cristiano, si Dios es Dios tan rico, tan poderoso, Dios no se va a representar como un miserable, porque la miseria no es de Dios. La persona que está en la indigencia y está en esos planos de la carencia tan fuerte, está en una infradimensión. Y ahí se mueven energías de sufrimiento. Entonces, lo que los enemigos de la justicia, los arcontes, los principados de las potestades, le cierran y bloquean los cielos a través de la mente a la gente muchas veces, para que la gente no prospere, para que viva sufriendo cada vez que tiene que pagar algo, cada vez que tiene una necesidad, y no tiene, pues sufre. Entonces ellos se alimentan del sufrimiento de ellos. Entonces ellos están así mayormente por la religión y la falta de conocimiento. Muy fuerte. O sea que una persona que vive en el espíritu, lógicamente, prospera. Sí. Wow. Poderoso, poderoso. Y verdaderamente eso ha sido, digamos, un tabú que le han implantado en la mente. Podríamos decir la religión a muchas personas de que en el sufrimiento es que está el reconocimiento, de que el tú vituperarte a ti mismo, tú autodegradarte a ti mismo, te va a llevar a exaltar a Dios, y que ahí tú vas a encontrar una recompensa. Pero a veces tú estás haciendo eso, pero no estás haciendo nada para ser productivo al reino. Ni estás trabajando para el reino, ni estás trabajando para ti. O sea que le crean una nebulosa en la que le envuelven la mente y le hacen creer que estar orando permanentemente lo va a sacar de la miseria. Pero al final eso lo que lo está es desconectando en parte de lo que es un evangelio de reino, una vida de reino. Porque una vida de reino es que tú estás conectado con el espíritu, vive en el espíritu y prospera en el espíritu. Realmente, y entiendo que excúseme, hombre de Dios, y entiendo, y ahora me aclara, y entiendo que si tú estás conectado a el reino y estás viviendo en el espíritu, entonces por añadidura te va a llegar la prosperidad. Vivir una vida en el espíritu es una posición. Lo que pasa es que una vez que tú vives en el espíritu, tienes que vivir también la espiritualidad. No es lo mismo vivir en el espíritu que vivir la espiritualidad. Los cristianos que fueron regenerados ya están en el espíritu, pero ahora tienen que vivir la espiritualidad. Vivir una vida espiritual se puede sin vivir en el espíritu. Pero una vez que tú estás en el espíritu, necesitas vivir la espiritualidad. Por ejemplo, cuando hablamos de santidad, que es el nivel más alto de espiritualidad, Dios es santo. Hablamos de un concepto que tiene 3 dimensiones, o 4. Primero, santo, kadosh, santificación. Santifico y santidad. Son 4 conceptos que vienen de la misma fuente, pero son diferentes. Nosotros somos santos porque Él es santo. Y mientras estamos en Él ya somos santos. Pero si tú siendo santo no te santificas, entonces tú no concilias tu identidad eterna con tu identidad actual. Entonces cuando tú no conectas una cosa con la otra, tú eres santo, te va a salvar, pero eso no te va a resolver el mundo espiritual. Porque tú eres santo porque Él es santo. Pero si tú eres santo porque tú buscas la santidad y te purificas, entonces ahí es que tú puedes desbloquear lo que está bloqueado. Aleluya, sí. Y eso es lo que pasa. Tenemos las personas que fueron regeneradas, que nacieron de nuevo, ya están en el espíritu. Y no pueden salir de ahí nunca porque ya ellos están ahí. Pero ahora tienen que vivir espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Rendirse al Espíritu Santo. Vivir una vida en el espíritu, rendido a Él. ¿En cómo? Bueno, en ayuno. Hay que ayunar. Hay que ayunar 2 o 3 veces a la semana mínimo. A veces hay que hacer propósito de meterse 3 días, hacer propósito de 21 días. Eso son guerras espirituales. Tenemos que orar. El cristiano debe orar todos los días. Todos los días. Si tú eres un cristiano normal que no tiene un ministerio, si quiere orar 1 vez al día, puede orar 1 hora. Si eres un ministro, tiene que orar mínimo 3 veces al día. O si ora 1 vez, pues por lo menos tiene que orar 2 o 3 horas al día, la oración. Tienes que estudiar la Biblia constantemente. Cuando tú estudias la Biblia, tú totalmente en el Espíritu. Una de las formas que te conecta más con Dios es el estudio de la Biblia. Eso te conecta directo. Es un viaje directo. ¿Por qué? Porque la oración, muchas veces tú tienes hasta 1 hora de guerra.
hasta una hora guerreando con tu naturaleza, primero, antes de tú entrar en oración. Es difícil tú entrar aquí y conectar de una vez. La oración primero tiene que vencer tu mente. Estarte tranquilo y vencer tu mente, porque viene mucho pensamiento, mucho bombardeo. Ahora, entre tú más hora, o sea, si tú oras en la mañana, oras en la tarde, ya tú te conectas más fácil. Tú ves, pero si tú oras mucho sin orar y oras una vez, cuando te vas a conectar, tienes que durar por lo menos media hora, 40 minutos para tú conectar en la oración, porque primero es guerreando contigo mismo, o sea, pero cuando tú lees Biblia y te conectas a través de la Biblia, de los versículos y meditación, ya tú te conectas directamente, porque la conexión es a través de la palabra. Aleluya. Bueno, hombre de Dios, yo no sé si los que nos escuchan le están sacando el provecho que yo le estoy sacando a este encuentro. Yo verdaderamente me gozo en el Señor porque cada día arroja más luz a nuestras vidas, cada día retira más mantos para que nosotros podamos vivir una vida sana, porque verdaderamente yo sé que hay muchas personas que a veces se limitan de llegar a los pies de Cristo por lo que le ha mostrado la religión. Hay gente que creen que el evangelio es la ropa que ven en algunas personas, el comportamiento que ven en algunas personas, y yo sé que eso lo intimida un poco. Yo sé que esos son recursos del diablo para que la gente se confunda y crea que lo que se vive de este lado, que lo que se vive en el evangelio es eso. Pero verdaderamente la gente debe abrir los ojos y entender cuál es el verdadero evangelio, que es verdaderamente vivir en el Espíritu. Y yo verdaderamente me siento regocijado en la ponencia, hombre de Dios. Así que no sé si todavía hay más que podamos ver por ahí, pero creo que una vida en el Espíritu no es como me la vendieron. Podemos hacer la segunda parte, porque nosotros todavía realmente no hemos empezado a hablar de este tema. Aleluya. Esto es solamente el preámbulo. Nosotros todavía no hemos hablado realmente a profundidad del tema. Eso es un anuncio, un preámbulo. Aleluya. Nosotros no hemos hablado todavía de la carne en sus manifestaciones, qué es la carne, el poder que tiene el Yesen Hará, o sea, la intención del mal que está en nosotros, cómo opera. O sea, hay mucho contenido y creo que podemos hacer una segunda parte de lo que es vivir la vida en el Espíritu. Aleluya. Bueno, yo verdaderamente me gozo. Yo creo que yo he sido una de las personas más afortunadas porque no solamente en este espacio he podido degustar de tantos conocimientos y enriquecerme. De hecho, de manera personal agradezco que usted siempre esté ahí para aclarar dudas y ayudarme a crecer en cuanto a términos del Evangelio. Y verdaderamente sí tenemos que seguir hablando, porque yo sé que hay muchas personas que están turbados con el tema de la espiritualidad, de vivir en el espíritu y vivir en la carne. Es un tema que golpea fuertemente la religión. Entendemos que se manipulan muchas personas con los temas espirituales y hemos sido llamados a abrir los ojos espirituales de las personas y de ayudarlo a crecer y descubrir su identidad ministerial. O sea que verdaderamente sí deberíamos hacer más espacio y detallar a profundidad cuál es la vida en la carne, algo que mucha gente todavía desconoce. No solo la carne, también el espíritu. Amén. Nada, Dios le bendiga, Dios le guarde. Este fue su espacio Propósito Eterno. Estaremos haciendo una segunda parte de esto. Esto es mucho contenido. Y nada, para nosotros ha sido un privilegio que ustedes estén ahí. Le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. De antemano enviamos una palabra sobre usted de bendición. Ustedes serán bendecidos en el nombre de Jesús. Recuerda que puede mandar sus nombres, aleluya, y puede escribirnos para así estar orando por ustedes. Y la oración del justo puede mucho. Sabemos el poder que tiene la oración de cambiar decretos. Y le bendecimos en el nombre de Jesús. Y una palabra de bendición y sanidad sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén.